Muy buenos días, Fernando, amigos de Radio Exitosa y de toda la patria, efectivamente. Radio Bueno, Uno, Miguel Ángel, te has confundido. perdóname, Fernando, estas cosas, estos lapsus lingüe que nos pasan. Estoy hace buen rato con varias emisoras. Eh, Todos te llaman, todos te llaman, pero sí, tienes que estoy regresar a tus viendo orígenes, tienes que regresar a tus orígenes. a mis orígenes. Mis perdones para toda la No, linda adelante, Tacna. todos somos medio de comunicación, adelante. Gracias, sí, es verdad. Mira, estamos conmocionados. Estoy desde hace ya más de una hora y media con medios extranjeros y de aquí del país. Los amigos de Radio Uno de Tacna que nos escuchan en toda la patria deben saber que hace ya algunas horas ha muerto asesinado Shinzo Abe, el ex primer ministro del Japón. Es decir, estamos hablando de uno de los políticos contemporáneos que revitalizó la política exterior y al país mismo, a ese Japón, Fernando, derrotado luego de la Segunda Guerra Mundial, con ese ánimo hacia abajo. El japonés nunca es hacia abajo, pero que supo salir de las cenizas de la guerra y levantarse. Hirohito, el gran emperador, nunca renunció. Lo obligaron a abdicar a su calidad divina, pero nunca renunció. Después de Hirohito vino su hijo Akihito, como sabemos. Y entonces, claro, todo ese proceso, allí aparece esta enorme figura de padre político y de abuelo político. O sea, Shinzo Abe, un hombre, como muy bien has dicho, de una vertiente dura en el Japón, considerado, Fernando, amigos de Tacna, un hombre halcón. ¿Qué es un halcón en la política? Un hombre de posiciones inquebrantables, duro, fuerte. Y claro, los otros son las palomas. Él era un halcón. Y lamentablemente su deceso se produce en un momento de elecciones. Él estaba apoyando a un candidato a senador, pero lo que llama poderosamente la atención en el Japón es que en medio de un país en verdad que definido, determinado por su pacifismo interno. O sea, en Japón nosotros no vemos coche bombas como se ve en el Medio Oriente. En Japón no vemos robar celulares como se ve en el Perú. Es un país extraordinariamente pacífico. Y entonces, en medio de esa sociedad acostumbrada culturalmente a vivir en paz, ha salido un hombre con una escopeta, no ha sido una pistola, un revólver, con una escopeta, y lo ha disparado prácticamente a quemarropa y lo ha tirado al suelo. Y Shinzo Abe, en verdad que lo han llevado al hospital, pero en el camino ha fallecido. Me recuerda, Fernando, al asesinato de Isaac Rabin en 1995, te acordarás, primer ministro de Israel, que estaba llegando a la paz con Palestina en los tiempos de Yasser Arafat. Y también, luego, años después, yo estuve en el mismo lugar donde fue asesinado Isaac Rabin para conocer un poco el proceso. Fue asesinado por un radical no árabe, no palestino, no, un sionista, un radical que suele haber pues en todos los espacios. Y lo que acaba de pasar en, eh, 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 en Japón conmociona a este gran hombre, el autor de los Abenomics, acuérdate, ¿no? Esta propulsión de esta política macro de la visión económica para llevar a Japón a la estratosfera, convirtiendo a Japón en el país más rico del mundo, que no estoy viendo que se diga en las redes. Fue el país más rico del mundo, no más poderoso, porque aquí en Radio 1 hemos explicado varias veces que el país más poderoso es aquel que tiene
poder económico y poder militar. Y Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, Fernando, fue desarmado por Estados Unidos de América. Se fue después de Hiroshima y Nagasaki, la bomba, cuando caen estas dos ciudades importantes, pues fue obligado a no tener ejércitos, a no tener armas. Su Ministerio de Defensa lo tiene hace solamente 20, 22 años, ¿no? Entonces, un Japón que llevado a la prosperidad económica precisamente por Shinzo Abe, y lo han matado. Hay luto en todo Japón en estos momentos. Me siguen llegando los reportes de mis contactos, incluso que se están tomando medidas por el luto que ha producido la muerte de este genial político que gobernó entre el 2007 y 2008 y luego prácticamente la última década, del 2012 al 2020, en que renuncia en plena pandemia. Lo criticaron mucho, pero renuncia también por el tema de salud que ya tú has graficado, el tema de la úlcera que tuvo, etcétera. Pero se trataba pues de una figura predominante en la política nacional e internacional nipona. Ahora, ¿cuál crees, pues preliminar esto, pero cuál crees que va a ser el efecto dentro del Japón? Mira, yo creo que la sola figura de Shinzo Abe, que hoy las emisoras japonesas están recordando y mucho, sí. Yo creo que eso va a revitalizar a su partido y porque lo que venga en el día y en las semanas va a ser las cualidades y las virtudes del asesinado primer ministro. Y eso seguramente va a revitalizarlo, va a llevar a una mejor posición a su partido frente a las elecciones que ya se vienen. Entonces, creo que es penoso decirlo, pero así es la política. La consecuencia de la muerte por magnicidio de Shinzo Abe seguramente podría jugar una inclinación de balanza en favor de su partido. Así pasa, como sabes, en las reacciones sociales colectivas, cuando hay este tipo de impactos, es en las que además se recuerda más las virtudes que los defectos de los políticos. Bueno, vamos a ver qué repercusiones se van dando el avance de las próximas horas, porque es una noticia que se ha ido recién desarrollando. Para Japón eran creo las 4 de la tarde, para Perú eran casi las 10, 11 de la noche. Sí. Está en desarrollo y conocer el impacto en la política y en la sociedad ordenada. Y eso a lo que a mí me sorprendía, una sociedad, ¿no? Como la japonesa, viéndose ahora golpeada por este tipo de actos violentos. Nadie niega que hay corrupción, hay delincuencia, se habla de la yakuza y muchas cosas más, dentro incluso hasta de la política japonesa, pero ver estos actos que al mundo le muestren estos temas no son comunes en Japón. Finalmente, y saliéndome del tema, Miguel Ángel, ayer tocamos también aquí en la radio, igual a esta hora, lo de Boris Johnson y su dimisión a la espera de una nueva elección dentro de los conservadores. ¿Cuál va a ser el efecto en la política de Gran Bretaña ahora que hay una guerra entre una invasión, habría que decir, Ucrania y Rusia, un manejo que trata de desarrollar la Unión Europea con Estados Unidos y una Gran Bretaña saliéndose del Brexit y negociando acuerdos con Europa, ¿no? Para que no le sean perjudiciales a ninguno de los dos la salida de la Unión Europea. Johnson sale básicamente porque ya no tenía el control de su propio partido, pero que fue muy afectado por las fiestas COVID que hacía en Downing Street. Sí, bueno, a ver, Fernando, creo que no olvidemos que Boris Johnson es el autor material
de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del famoso BRICS. O sea, Sí. ellos salieron. Y él fue uno de los verdaderos catalizadores de ese proceso. Entonces, el descontento en el Reino Unido, que incluye Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por eso se llama, ha sido progresivo. Ya te digo, Escocia, que incluso, como sabes, últimamente está pensando muy seriamente en continuar o no en el Reino Unido. Entonces, se ha debilitado y mucho. Creo que el tema de los escándalos sexuales de sus hombres más cercanos o el tema de los COVID, en verdad que han sido pretextos detonantes de su proceso alicaído, hay que decirlo. Y claro, como en política todo se visibiliza por la sensibilidad de los errores y los errores, por eso acaba de caer Boris Johnson, seamos claros. El Partido Conservador está latigado. Vamos a ver ahora cómo van a formarse en el futuro inmediato la estructura legislativa en el Parlamento británico. Claro, ahora tendrán que elegir al sucesor entre los miembros del partido en la Cámara y seguramente los conservadores van a sentir el látigo de lo que le ha venido pasando a su primer ministro ahora alicaído, que vino fuerte luego de la caída de Theresa May, acuérdate. Entonces, eso por un lado. Y por otro, el Reino Unido es un país gravitante en el sistema internacional. Sigo pensando que nunca debió de salir de la Unión Europea. Fue un acto precipitado de Boris Johnson. Ahora que acaba de caer, se lo van a seguir recordando y lo van a seguir lapidando porque así es la política, ¿no es cierto? Todos estos asuntos para un Reino Unido. Mira, tú hablabas de la guerra, una guerra que debió tener más bien a un Reino Unido vanguardista, próspero y en el lugar más importante de la Unión Europea. No hay, pues, los que están solamente son Alemania, que es el país más rico de Europa, pero no el más poderoso. Está Francia, si quieres un poco Italia y España, y para de contar en términos de poder. Entonces, ahí no está el Reino Unido, que debió estar, porque no solamente todo es puro territorio Schengen, pura economía, que es importante. Europa se visualiza siempre como un espacio geopolítico determinante para los intereses internacionales. Y creo que esto que le está pasando al Reino Unido y la caída estrepitosa de su primer ministro lo vuelve vulnerable, por supuesto, a él, a su partido y al país en el sistema internacional, Fernando. Te pregunto algo rapidito, ¿y ese espacio que tenía Gran Bretaña, que lo ganó en las guerras mundiales con Churchill, con Thatcher, se lo ha ganado Alemania? Yo creo que Alemania es el serio candidato a conseguirlo más todavía. El problema de Alemania es que siendo un país rico, siendo un país tremendamente orbital en Europa, recuerda que cuando los Estados Unidos el presidente Donald Trump en su momento amenazaban con sacar a los soldados de Alemania, empezaban a temblar. ¿Y por qué? Porque justamente ahí están los niveles de vulnerabilidad que tiene Alemania. De todas maneras, es el país que sigue. Están trabajando justamente para fortificar su aparato coactivo. No tiene esas dimensiones del Reino Unido, hay que decirlo. Hasta Francia, que sabes tú, una de las mejores fuerzas aéreas europeas, tiene mejor posicionamiento en términos estratégicos militares que Alemania. Pero sí, son los países que lideran el marco europeo, pero estoy seguro que con el Reino Unido hubieran sido una mejor plataforma para enfrentar el escenario actual de la guerra en Ucrania y Rusia. Gracias, Miguel Ángel, por estos minutos. Un abrazo desde Tacna.
Gracias, amigo de Tacna y de toda la patria. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, nos acompañaba el día de hoy.